Hola queridos amigos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Continuaremos el día de hoy con el Catecismo de la Santa Iglesia Católica Apostólica. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumina este espacio, que es para la gloria tuya, Padre Santo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Así sea. Me encontré esta oración, mire, de Nuestra Señora Puerta del Cielo. Y dice: Madre nuestra de todos los pueblos, corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y a través de tu corazón inmaculado, llévanos a tu Hijo para que en sus preciosísimos cuerpos, sangre, alma y divinidad, alabemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, Santa Trinidad por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos amigos, qué bueno que están con nosotros, siguiendo la lectura del Catecismo y aprendiendo conmigo cada vez más acerca del Catecismo, acerca de la vida eterna, acerca de los ángeles, de los santos, de la Iglesia, también, ¿por qué no?, de toda la maldad que se vive y cómo estar preparados para cuando se presente en nuestras vidas la maldad o el maligno. También aquí conoceremos al maligno, todas las cosas que atacan al ser humano, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los matrimonios, a los ancianitos, nuestros queridos abuelitos, a toda la humanidad. Aquí conoceremos por medio del Catecismo cómo contrarrestar toda la maldad. Aquí veremos con la guía de la Santa Iglesia, de esta obra tan poderosa, tan bonita que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con Amoris Laetitia y mire que vamos con el punto número 12 y dice lo siguiente. Perdonen ustedes. Acuérdense que estábamos hablando del matrimonio. Dice tú y tu esposa. Ese es el capítulo en el que estamos ahorita explorando, ¿verdad? Dice el capítulo o el título del tú y tu esposa, pero en el numeral o en el número 12 dice: pero Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio, nos remite a otra página del Génesis, el capítulo 2. Nos remite a otra página del Génesis donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos. Elijamos solo dos. El primero es la inquietud del varón, que busca una ayuda recíproca, ¿verdad?, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. La expresión original hebrea nos remite a una relación directa, casi frontal, los ojos en los ojos, en un diálogo también tácito, porque en el amor los silencios suelen ser más elocuentes que las palabras. Es el encuentro con un rostro, con un tú, que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo. Como dice un sabio bíblico, o bien como exclamará la mujer del Cantar de los Cantares en una estupenda profesión de amor y de donación, en la reciprocidad: mi amado es mío y yo suya, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Qué bonito, ¿verdad? Lo que clama en la Biblia, que viene el Cantar de los Cantares, y ese es un pequeño poema muy bonito. Continuaremos con el punto número 13 en el siguiente capítulo. Vámonos entonces con el Catecismo. En el punto número 3 del capítulo 3 de los sacramentos del servicio de la comunidad, refiere este punto 3
Dice los 3 grados del sacramento del orden, y el numeral 1554 nos dice: el ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconocen que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio diaconado son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Interesante esos 3 órdenes, ¿verdad? Episcopado, presbiterado y diaconado. Y luego viene otro título que dice la orden episcopal, plenitud del sacramento del orden. En el numeral 1555, según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde los primeros tiempos ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hacia el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. O sea, la herencia, ¿verdad? A través de todos los tiempos, desde que vino Jesús y mucho más antes. El Antiguo Testamento relata mucha historia de la Iglesia Católica, y bueno, en el Nuevo Testamento, pues más de 2000 años avalan ese poder de Jesús, validando y enlazando el Antiguo y el Nuevo Testamento. El numeral 1556 refiere: para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo en la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. El numeral 1557, el Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Qué bonito. El 1558, este numeral refiere: la consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos de manera eminente y visible hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre in eius persona agant, es decir, el Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. El numeral 1559 refiere: 1. Queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia, que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la Iglesia, de la comunión de las iglesias también particulares en la Iglesia una y de garante de libertad de la misma. Se refiere que tienen que intervenir varios obispos
en la consagración para ordenar, y en especial al obispo de Roma, o sea, al Papa actual, que se hace visible en la comunión de las iglesias. Y entonces, en unanimidad, es un carácter de naturaleza colegial, en este orden, ¿verdad? Que es episcopal y se manifiesta en la iglesia. El numeral 1560 refiere: cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada pero él mismo, al mismo tiempo, quiero decir, tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias, más si todo obispo es propio solamente de la porción de grey confiada a sus cuidados, su cualidad de legítimo sucesor de los apóstoles, por institución divina, le hace solidariamente responsable de la misión apostólica de la Iglesia. En el numeral 1561 refiere: todo lo que se ha dicho explica que por la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su Iglesia. Y en otro título, que refiere la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos, en el numeral 1562 nos dice: Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Y en el numeral 1563 nos indica: el ministerio de los presbíteros, para estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo constituye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial, y así quedan configurados con Cristo, sacerdote, de tal manera que pueden actuar como representantes de Cristo, cabeza. Esa autoridad les da la Iglesia desde el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, para poder tener un carácter especial dentro de la iglesia y configurados con Cristo sacerdote, ¿no? La imposición de las manos, la absolución de los pecados, a eso se refiere, y la confesión, bueno, varias cosas importantes de los sacramentos. Y no nos vamos a detener ahí porque vamos a seguir avanzando. 1564. Este numeral dice: los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de su potestad, sin embargo están unidos a estos en el honor del sacerdocio, y en virtud del sacramento del orden quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos y para celebrar el culto divino. Es un culto el que se manifiesta en las ceremonias, sobre todo en las misas, en las exequias, es decir, misas de difuntos, pues todos los sacramentos: bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio, unción de los enfermos, orden sacerdotal y en fin. Todo ese es el carácter o el culto divino, y mucho más todavía, ¿verdad? Catecismo, híjole. Bueno, los sacerdotes son guías espirituales en todo ello, desde los diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales, el Papa y
familias, gentes, personas consagradas, como ustedes, como un servidor. El 1565 dice, en virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara, no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, según Hechos 1, versículo 8, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Por eso este canal es del Señor y va para todo el mundo. Compártanlo, denle like, suscríbanse. El numeral 1566 refiere su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza. Actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Así es que la comunión es importantísima porque dice, saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal, porque la hostia es inmaculada. Entonces es importante ir a misa y hacer la comunión. El numeral 1567 refiere a los presbíteros como colaboradores dirigentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos llamados para servir al pueblo de Dios. Forman con su obispo un único presbiterio dedicado a diversas tareas. Como ya lo decíamos, en cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad, participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos, sus amigos y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. En el numeral 1568 refiere los presbíteros instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación. El título siguiente dice la ordenación de los diáconos en orden al ministerio. Refiere en el 1569 este numeral, dice en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación del diaconado solo el obispo impone las manos, significando así al diácono. Es decir, así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Muy bonito, muy interesante. En numeral 1570, los diáconos participan de una manera especial en la misión de la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello, es decir, carácter, que nadie puede desaparecer, que los configura con Cristo, que se hizo diácono. Es decir, el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios. Es sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Y bueno, en el 1571 dice, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un grado propio y permanente dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. En efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la iglesia un ministerio verdaderamente diaconal ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar para que cumplan con mayor eficacia su ministerio
por la gracia sacramental del diaconado. Miren estos 3 órdenes tan importantes que nos estábamos perdiendo. Sinceramente, vamos avanzando. Muchas gracias por suscribirse, darle like, compartir. Les recuerdo, soy Chuchín el Catequista. Si Dios quiere y es la voluntad de Él, por aquí nos vemos pronto. Recuerden orar por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, por la sanación de los enfermos, por las benditas ánimas del purgatorio, para que salgan del purgatorio y las lleve Dios a su presencia. Por todas las personas más necesitadas, los niños, los jóvenes que son muy atacados por muchas fuentes, las redes sociales, algunas son falsas noticias y otras son verdaderas. Sigan la información más correcta. En el nombre de Cristo nuestro Señor, así sea. Así es como les vuelvo a repetir, si Dios quiere y es la voluntad de Él, del Padre, por aquí nos vemos pronto. Y recuerden mandar sus oraciones, sus peticiones, aquí las diremos y las transmitiremos al principio. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.